8 de la mañana, 59 minutos. Le damos la bienvenida, los buenos días a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, a Mónica Botero. Hay varios temas para abordar. ¿Qué fue lo que pasó en Maldonado con este curso para mujeres que ejercían violencia y el manejo de algunas cifras que no estaba muy claro su origen? Bueno, y también la decisión que se conoció en el día de ayer de que el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, habrá un paro solamente de mujeres según definió el PIT-CNT. Así que con todos estos temas y alguno más, te recibimos. Mónica, bienvenida. Hola, buen día. Desde Mujeres, ¿qué valoración hay a propósito de que el 8M sea con paro solamente de mujeres? Bueno, en principio y a nivel personal, yo no estoy a favor de que se haga un paro, porque nos parece que siempre un paro distorsiona a las personas que reciben los servicios o que se ven afectadas por esto. Ahora, de hacerse y de decidirse, que entiendo que el motivo es visibilizar lo que las mujeres aportamos a la economía de un país y el lugar que ocupamos y que compartimos en el mercado laboral, en la vida social. Me parece que es importante que sea solo de mujeres, porque el objetivo en este caso es visibilizar. ¿Y se podría visibilizar el rol que cumplimos las mujeres sin una medida de paro? Bueno, claro, hay muchas medidas posibles, ¿no? Por ejemplo, que todas nos vistamos de un color, que podamos tener un material para distribuir, que podamos decirle algo a un usuario, a un cliente, decirle un mensaje, pedirle que reflexione. Pero bueno, la medida de paro es una medida legítima también en una democracia y bueno, si se decide, la central sindical decide que el paro es lo más adecuado, me parece que en ese caso tendría que ser solo de mujeres. ¿Las reivindicaciones las comparte? No he leído el... Por ejemplo, dentro del planteo dice feminismo de clase antirracista y anticapitalista. Bueno, no. ¿No hay una discriminación hacia determinadas mujeres, determinados sectores? Totalmente. Me parece que hay distintas corrientes dentro del feminismo y claramente hay una corriente marxista, de feminismo marxista, que reivindica el anticapitalismo, incluso cree que el capitalismo es el origen del patriarcado. Y la causa. Para empezar, el patriarcado es mucho más antiguo que el capitalismo, pero podemos decir que también había otras formas económicas de opresión. De todas maneras, yo creo que nunca, como en sistemas capitalistas, las reivindicaciones de las mujeres han sido más escuchadas que en regímenes que tienen, no sistemas, mercados, donde el capitalismo es lo que prima, digamos, sistemas de mercado. No se puede decir sistemas capitalistas, son sistemas democráticos, donde el mercado es de capitales. Es todo discutible el término, me parece un poco antiguo, el mundo de hoy es mucho más complejo. Pero si lo que quieren decir es democracias occidentales con capitalismo, bueno, ahí nunca, en ningún otro lugar ni en ningún otro momento de la historia, las reivindicaciones y la igualdad de las mujeres se desarrolló tanto. Así que no puedo estar de acuerdo con eso. Mónica, ¿tú vas a participar? Sí, antirracista, por supuesto que sí. ¿Sigue habiendo una vulneración a los derechos de esas mujeres? Sí, las cifras indican que, por ejemplo, aquí las mujeres afrodescendientes son más pobres, sufren más violencia de género y tienen menores oportunidades de acceso a puestos laborales, ni que hablar puestos directivos, a carreras universitarias, por supuesto, sin duda. También los hombres afrodescendientes, pero dentro de esa comunidad las mujeres más. ¿Vas a participar de la marcha? No, seguramente no voy a estar en el país. Hay una cumbre de todos los años sobre la Convención para la Eliminación de toda Discriminación y creo que este año por primera vez voy a participar.
Pero ¿es por esa razón o de todas maneras no? No, si estuviera en el país acompañaría, claro. Vamos a meternos en el tema Maldonado. Usted se reunió con el intendente y para contarle un poquito a la gente, se anunciaba de la creación de un taller para mujeres que ejercían violencia y allí se manejaban algunas cifras de que el 60% de las mujeres del país eran violentas y que el 30% de hombres entre 25 y 45 años se suicidaron por no animarse a denunciar situaciones de violencia. No estaba muy claro el origen de esas cifras, ¿no? Y usted se reunió con el intendente de Maldonado. ¿Qué fue lo que pasó allí? Sí. Las cifras no estaban claras porque no tenían origen. ¿Fueron inventadas por la tallerista? Sí, la señora cuando se le preguntó, yo no, pero gente de Maldonado le preguntó, ella dijo que era porque ella hacía algunos talleres en secundaria y era más o menos lo que había visto. De la jerga diaria, dijo ella. ¿Cómo? De la jerga diaria. Sí, o sea, eso no tiene ningún sustento, ningún tipo de sustento científico, de rigor, académico, ni que hablar. Conocidas estas declaraciones, inmediatamente la Intendencia de Maldonado decidió suspender esos talleres y rescindir el contrato con esta señora. Y a la vez, en esos mismos momentos, yo le había pedido una entrevista al intendente está dentro de las atribuciones de mujeres, de alguna forma conversar o pedir información a instituciones públicas ante alguna situación que nos pueda sonar rara o sobre la cual queramos profundizar. El intendente, antes de reunirnos, ya había suspendido los talleres. Claro, porque incluso se publicó en la página web, se divulgó a través de redes sociales de la Intendencia fernandina, entonces tal vez, por lo menos que pareciera que después de la comunicación contigo, Mónica, fue que efectivamente se decidió no realizar el taller. ¿Fue antes incluso de esa conversación con Antía y usted? Sí. Cuando integrantes de la Comisión Departamental de Violencia de Género de Maldonado empezaron a llamar a la directora de la División de Género, que integra también esa comisión, y a decirle que les parecía que esto era muy peligroso. Además, hay cifras de hacer determinadas afirmaciones. En todo este tema siempre está en juego la vida de personas, ¿no? Está en juego en cualquier tema, no solo en este específicamente. Cuando uno está hablando de formas de intervención en violencia de género o intrafamiliar, está hablando de cosas muy delicadas. Entonces, no es serio, no es fácil ponerse a tirar lo que a uno más o menos le parece que sucede. Y bueno, inmediatamente cuando integrantes de la Comisión de Violencia se comunicaron con la directora de género de Maldonado, ella lo comunicó a las autoridades y todo se bajó inmediatamente. A la vez le pedí entrevista al intendente y en la reunión mi idea era no ir a quejarse, ¿no? Mirá lo que hicieron o esto por qué lo hicieron o no pueden explicar por qué dieron esas cifras. Bueno, esa era una parte. La otra parte era ir a proponerle cómo mejorar este tipo cómo mejorar cuando se piensa, porque esto se hizo con la mejor intención, que fue dar respuesta a algunos planteos que le llegaban a la Intendencia, al área de género, respecto a situaciones de violencia intrafamiliar. Y ellos quisieron pensar una respuesta. Claro, pero hay gente no capacitada la que está al frente de esa área de género de la Intendencia de Maldonado, entonces, porque cuesta pensar que alguien formado, bueno, tenga ese discurso, ¿no? Sí, pensar que es una operadora social, por lo que he leído, en prevención de la violencia y directora de una asociación civil. Claro, además. Entonces en la medida en que tú le decís, mirá, quisiera una respuesta de este tipo y te la dan, bueno, a veces sucede que se necesita un poco más de información
en temas de género, es un tema bastante específico y es quizás como el fútbol o como tantas otras cosas. Todos opinamos porque lo tenemos cerca, lo podemos haber vivido cerca, pero no necesariamente todos sabemos cómo intervenir. Ahora había, perdón, en esa afirmación del 60% de las mujeres que ejercían violencia, se hacía un énfasis en particular en las mujeres lesbianas. ¿Eso también fue un agravante para ustedes? Bueno, por supuesto. Digamos, es evidente que parecería que ese comentario tiene que ver con hechos notorios que pasaron en Argentina. Que se lo puede atar a eso o a prejuicios que están muy arraigados en la sociedad y que tienen que ver con lo mismo, con lo que trabajamos para cambiar. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Me parece que es una expresión de discriminación por la que todos y todas nos deberíamos sentir ofendidas. Mi sensación, te pregunto a ver cuál es tu postura, es que se horrorizó muchas más personas porque una funcionaria municipal de Paysandú arengó a hacer cánticos feministas que por este otro discurso que es muy dañino también, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que la diferencia está como en esto, como en tantas otras situaciones en la política de hoy. Yo soy política, por eso puedo ir más allá y creo que puedo conversar más allá del tema de las mujeres. Cuando, primero, inmediatamente se asumió el error e inmediatamente se pensó en cómo resolver una situación a la que se le quería dar respuesta, evidentemente de manera errónea o insuficiente. Se escuchó, primero se asumió el error y se bajó el contrato de la funcionaria y después se habló con el organismo especializado y en lo que terminó mi charla con el intendente fue en que él me iba a pedir capacitación y yo iba a proponerle capacitación. ¿Y eso es lo que va a pasar? Y Mujeres va a hacer un curso con funcionarias de la Dirección de Género de la Intendencia de Maldonado, un curso de fortalecimiento en conocimientos en género y en violencia, y también se va a incluir a personal técnico del área social de la Intendencia, de Desarrollo Social de la Intendencia. Seguramente por mediados de marzo vamos a iniciar ese curso con las técnicas de mujeres que van a ir a Maldonado. Y bueno, y el curso además va a quedar diseñado para las áreas de género de otras intendencias que estén interesadas. En el tema de Paysandú, no hay una asunción de responsabilidades, ¿no? Me parece a mí que arengar a niños en un espacio público, haciéndolos cantar consignas que evidentemente no están en condiciones de comprender ni de elegir si quieren o no decirlas, me parece que no está bien, pero además tampoco nos hace bien a las feministas dar esa imagen. Nosotros siempre hablamos de proteger a las infancias y esto no creo que ayude mucho, ¿no? Yo viví en regímenes que tenían que ver con el estilo soviético, por eso lo puse en un tuit, que es sobre el que me han preguntado, y veía este tipo de prácticas y me parecen que rozan lo antidemocrático. ¿Qué medidas entiende que se deberían? Nadie pidió disculpas por eso. ¿Se debería tomar algún tipo de medidas contra esta mujer? Porque entiendo que esto no fue en un ámbito de la Intendencia, ella es empleada municipal y de hecho la Intendencia empezó una investigación administrativa y demás, pero digo, está dentro de la órbita, fue un error que cometió, con un pedido de disculpas se podría arreglar esta situación, porque creo que también se perdió el eje central que era el asesinato de una mujer y su hijo por una persona que seguramente cometió un error y no sé, creo que seguimos hablando del tema durante varios días sobre ese hecho puntual y de hecho lo seguimos haciendo
Y no hablamos de lo tremendo que fue ese hecho, salvando las diferencias, entendiendo que van en paralelo una cosa con la otra. Sí, mira, por un lado, yo creo que si la señora es funcionaria de la Intendencia, pero en ese momento estaba fuera de su horario de trabajo, tiene todo el derecho a hacer lo que quiera durante la manifestación o lo que sea. El INAU será quien vea si hay responsabilidades por poner a un grupo de niños en esa situación. Respecto al otro tema, sí, claro que el otro tema es lo peor que sucedió en Paysandú y se está trabajando en eso. Se pudo atrapar inmediatamente al presunto autor, femicida e infanticida. La policía actuó con mucha celeridad, está en manos de la justicia, y el hecho de que la comunidad de Paysandú haya decidido salir de esta manera nos parece muy positivo. Y de esto hace 30 años que venimos hablando las feministas, o sea que no es que sacamos el foco porque generalmente dicen que somos pesadas por hablar de esto y otra vez con lo mismo. Lamentablemente, casi todas las veces que he venido acá o he ido a otros medios, he ido a hablar de este tema, o sea que es imposible que saquemos el foco en un instituto además como el nuestro que atendemos a 3.500 mujeres nuevas por año y que tenemos alojadas a varios cientos en refugios de seguridad. O sea que en el tema estamos. Lo que me parece es que en este caso que había una demostración pública, es importante mantener las formas democráticas para que se siga sumando más gente a solidarizarse en estas situaciones, ¿no? Con el crimen de Paysandú hay una revisión de un rol del Estado que pudo quedar corto o omiso a una eventual alarma de situación de violencia por parte de este hermano. A veces nos enfocamos mucho en el tema entre parejas y acá se puede decir que es violencia de alguna manera machista, pero no provocada por la pareja de la mujer, sino por el hermano, ¿no? Sí. Bueno, las situaciones de violencia intrafamiliar, lamentablemente, son públicas, se suceden en el tiempo. Hay otra forma horrible de violencia intrafamiliar, no siempre con resultado de muerte, que es el abuso sexual a niños y niñas por parte de personas cercanas, que es lo más común. Es realmente atroz. Tenemos por delante mucho trabajo en este tema. Yo no soy quien para decir si hubo o no una omisión. Seguramente cuando hay un femicidio, cuando hay una muerte, hay una responsabilidad del Estado. Bueno, evidentemente no llegó a tiempo. Ahora, no podemos a veces, hacemos lo mejor que se puede y a veces más todavía, y las situaciones son difíciles de evitar. No sé en este caso cómo fue, pero bueno, es un fenómeno bastante extendido, ya con visos de mucha gravedad y lamentablemente con ese resultado. Mónica, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.